madruga, me acuesto, me levanto y vuelvo a empezar. Bienvenidos a Gen Rojo Podcast, el programa de las sordas degeneradas y los imbéciles sociales. Con el adoctrinador histórico Eduardo Taliana y el músico desaplaudido Aaron Duke. En este programa diseccionamos diferentes obras culturales desde una perspectiva de clase. Abro bien los ojos. Pues aquí estamos. Entonces estamos haciendo un podcast, ¿no? Estamos haciendo un podcast, aquí dos personas humanas con unos gustos, unos intereses diferentes, concretos. Una cosa que es la que nos ha llevado aquí, que es... la filosofía, una persona, un podcast. Algo nos dice bueno, los últimos tiempos que cada persona tiene que tener su podcast. Nosotros ya tenemos el nuestro. Si hay algún despistado que ha entrado, algún incauto o incauta que haya entrado por alguna razón en este podcast, eso, vamos a abordar desde una perspectiva de clase, pues eso, obras que a lo largo de la historia, porque vamos a hacer un análisis bastante amplio, tanto de obras más clásicas, obras más modernas, un poco, y las visiones que en muchos casos se han hecho de las clases proletarias, el proletariado, el marxismo, etcétera, desde la otra perspectiva, desde el otro lado, en muchos casos. A veces las lentes del otro lado también son interesantes de ver. Por mi parte, yo soy Eduardo, soy historiador, graduado en historia, podría decirse, especialista en historia contemporánea. Siempre me ha gustado mucho la historia. Yo siempre me he concebido a mí mismo como mi meta en el futuro es estudiar historia y ser profesor, en ello estoy. Siempre me gustaron mucho la historia clásica, la historia contemporánea. Al final me decanté más por la contemporánea y creo que no me equivoqué, porque además me dio una perspectiva muy clara sobre cosas que aquí vamos a tratar. Pues eso, aficiones que tengo, aparte de la historia contemporánea, pues literatura, videojuegos, arte, música, evidentemente. Y preséntate tú, señor desaplaudido. Vale. Es que no te quería cortar. Pues yo soy Aaron Duke, yo soy diseñador gráfico y además de eso, pues llevo muchos años ya desarrollando pues, proyectos musicales, más cercano en el tiempo, pues proyectos literarios, tanto de poesía como narrativa y demás. ¿Qué más decir? Pues decir que sí, en cuestión de música, pues tengo una banda de rock, se llama Impar. También hago ciertos eventos y conciertos y tal de manera acústica con guitarra y voz, sobre todo relacionado en ámbitos políticos, que de eso, bueno, pues también comentaremos cosas y tal. O sea, la ligazón que puedo tener con estos temas, pues yo desde que tenía 12 años o así empecé a escuchar música y sobre todo música política y entonces a partir de ahí pues me empezó han ido en paralelo, digamos, la música con la política y demás. También he tenido mi evolución política, que también se puede comentar en otro momento, y creo que tanto Edu como yo pues vamos a intentar tocar pues, diferentes temas que nos interesan y que creemos que pueden interesar a los demás. Empezaremos más de cultura popular, más genérica, de que al ser obras, independientemente de lo que nosotros pensemos de ellas, sí que impregnan a la sociedad con ciertas cosas que la gente extrae. Entonces sí que creo que si se tratan al principio, podemos desgranar de ahí ideas y tal, y luego en otras obras, que a lo mejor nos pueden gustar más o menos, pero ya podremos extraer, vale, como vimos en el no sé qué capítulo, qué tal, porque muchas obras ya contemporáneas siempre van a tener matices de esas obras anteriores, que quieramos o no, pues tienen... Claro. Incluidos. Parece que estamos hablando muy genérico. No sé si deberíamos decir que somos falangistas. O sea que lo está dudando. Pues bueno, podemos presentar porque se llama Gen Rojo Podcast. Exactamente. Eduardo. Bueno, en esto puedo yo comentar alguna cosa que para quien no conozca, Gen Rojo es una... Y entramos ya en el tema que da nombre al podcast y nombre al capítulo.
O sea, aquí ya estamos Exactamente. en el tema. Todo esto era la introducción ya. Y esto es ya tema. Aquí, a partir de esto, es lo que va a vertebrar el programa, tanto este en concreto como un poco es el hilo conductor que nos ha llevado a hacer este proyecto. Agradezcamos al filósofo Nietzsche la resurrección de las ideas acerca del exterminio de los inferiores orgánicos y psíquicos, multiplicar los selectos y dejar que perezcan los débiles. Las íntimas relaciones entre marxismo e inferioridad mental ya las habíamos expuesto anteriormente. La segregación de estos sujetos desde la infancia podría liberar a la sociedad de plaga tan temible. La mujer española ha desempeñado un importante papel en la tiranía roja, participando en el pillaje, en los incendios, en la destrucción de objetos religiosos y también en las matanzas con marcado carácter sádico. Gen Rojo es una tesis que elaboró el psiquiatra Vallejo Nájera, uno de los primeros psiquiatras en España. Y en los años 30 elaboró una serie de tesis que relacionaban conceptos como eugenesia, que en esa época era un concepto muy potente, que se estaba desarrollando en Alemania con los resultados que tuvo. En Italia en menor medida, pero también se desarrolló. Y aquí en España, en relación a esos países que eran amigos del régimen político que aquí imperó durante 40 años, pues también hubo ideólogos y hubo científicos de distinta índole que estuvieron en esa trinchera y uno de ellos fue Vallejo Nájera. Él aplicaba una serie de ideas que había que purificar, había ciertos elementos que eran intrínsecos de lo aristocrático y otros que eran intrínsecos de los plebeyos, el proletariado. Y entonces... Y sí, decir como un inciso, que uno de los motes que tenía Antonio Vallejo Nájera era el Mengele español. el Por Mengele estos español, mismos correcto. experimentos que estaba comentando Edu. De hecho, una relación que tienen entre ambos es el énfasis que le daban los dos al estudio de los gemelos, al estudio de, a nivel genética, cómo se desarrollaban dos individuos que habían partido de la misma matriz, del mismo tal. Sí. Ambos lo estudiaban, bueno, de hecho Mengele, ¿qué vamos a decir de Mengele en ese aspecto? Vallejo Nájera también, de hecho él estuvo en Alemania en los años 30. Claro, Entonces, él vivió mucho algo aprendió de allí. del fascismo italiano y Vallejo Nájera, cuando ya empezó la guerra civil, el golpe de Estado fracasó y empezó la contienda, él realizó y previamente ya había realizado una serie de elaboraciones teóricas sobre las capacidades intelectuales y su capacidad de herencia en los individuos que estaban alineados con un pensamiento marxista. Entonces él consideraba que estos individuos, estas personas que eran marxistas, a su prole le iba, pues, en primer lugar, estaban menos capacitados, eran lo que él llegaba a calificar como imbéciles sociales. lo que comentamos en el inicio del podcast. Sí, sí. El No, programa no, de no las, nos lo hemos inventado, no, no no, nos lo hemos inventado. el programa de las sordas degeneradas y los imbéciles sociales. ¿Nos quieres decir, Eduardo, que esto eran definiciones Las que hordas ahora... marxistas. Y bueno, él, dos experimentos muy conocidos que hizo fue ya en el 38, analizó a unos presos que había en un castillo en Burgos, presos tanto brigadistas internacionales como republicanos, hizo análisis, se interrogó, etcétera, etcétera. Y después también como el muestreo se le quedaba un poco cojo, digámoslo así, también analizó a una serie de mujeres de Málaga para tener el muestreo completo, tanto varones como mujeres. Sacó una serie de conclusiones que
voy a citar textualmente y cosas, ahora... Antes Sí. de esto, Edu, yo por lo que he visto, aunque Ujú. se tiene como hasta hace no mucho, o sea, se le sigue considerando prestigioso médico, ¿no? Psiquiatra. Sí, es psiquiatra. Pero claro, aunque su obra prácticamente está, no se edita, la tienen como así un poco oculta, porque claro, Lo que voy a citar ahora son básicamente extractos de Eugenesia de la Hispanidad, que es una obra que, como tú dices, está descatalogada, es del 37, 38, te claro, lo ¿por qué digo él no ahora se mismo. escondía? Eugenesia de la Hispanidad, ya todo. Sí, es del Eugenesia de Hispanidad, la edición que yo estoy consultando es del 4 de agosto del 38. Vallejo Nájera, en esta obra en concreto, entre otras cosas, por ejemplo, trata temas como... esto es el prólogo, ¿eh? Ponemos en contexto, agosto del 38, todavía está la guerra civil, no está en una fase en la cual los republicanos han perdido mucho terreno, pero todavía hay contienda. O sea, entendemos que los experimentos ya se estaban practicando en plena guerra civil. Sí, 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 Vale. sí. En eso, en agosto. De hecho, creo que es entre agosto y diciembre se llevan a cabo esta serie de experimentos. Esta eugenesia de la hispanidad es previa a esos experimentos. Vale. Los experimentos que se publican posteriormente con el título de Biopsiquismo del fanatismo marxista, es que el nombre tiene tal, sí que es la recopilación de esos experimentos que realizó en Málaga. Porque él lo enfoca siempre desde su perspectiva médica, no ideológica, ¿no? Porque No, eso no, claro, no no. podían ser marxistas porque eran marxistas, sino porque tienen que tener un gen marxista. Y de hecho, él trata mucho de eso, de desligar una cosa. Estamos en esta época en la cual todo se justifica por la ciencia. Y trata de buscar eso, una justificación científica a su oposición al comunismo y al marxismo. Claro, O pero sea, ¿a qué todo punto? viene de ahí. O sea, porque yo también he leído, y a ver, ¿hasta qué punto no es? Porque en algunos sitios hasta se sobreentiende que es así, aunque él lo justificara mucho y tal. ¿Hasta qué punto no es como una justificación o legitimación del régimen como para asimilarse al nazismo, darle esa lectura racial o de cruzada racial? Te leo el prólogo de Eugenesia de la Hispanidad. Son los jóvenes quienes deben dar ejemplo que no puede esperarse de una masa social contaminada por los virus democrático y marxista. Todavía flotan en el ambiente las inmorales corruptelas que carcomieron la sociedad española liberaloide y nos llevaron al alzamiento militar contra el gobierno que la representaba. Eso es el prólogo. Pero claro, hasta él mismo ahí está mezclando pura terminología médica con ideología política. Pero eso es muy común. Eso en los principios del 20 era muy común, de ver a la sociedad como un cuerpo enfermo. De hecho, era la fraseología, era el vocabulario fascista y prefascista, porque el fascismo no hay que entenderlo como, uy, hemos amanecido como fascistas. No, hay un proceso previo, hay un caldo de cultivo que da Claro, es lugar a ese fascismo que... que sí que hay mucha gente que cuando habla de nazismo, pero que no vamos a hablar de nazismo, Hitler Mm, hablaba bien y se volvieron todos locos. No, es como una lectura así simple, ¿no? precisamente es una lectura que yo como historiador es bastante ahistórica. Para realizar un análisis histórico hay que entender todo el contexto y hay que ver las causas y esas causas, Sí, pero el ¿por qué fenómeno crees al que, que llevaron y las consecuencias que tuvo eso. claro, pero O ¿por qué sea, crees que la gente hasta hoy en día, yo diría que la gran mayoría, saca esas conclusiones y esas conclusiones no las saca de leer múltiples ensayos o historiografía, sino las saca de lo que, bueno, de más o menos de lo que vamos nosotros a intentar hablar de este podcast, de obras culturales más o menos rigurosas? Y entonces, ¿por qué crees que sacan eso? No, te decía lo de los nazis. ¿Tú crees que Vallejo Nájera o quien le financiara o el régimen creía lo del gen rojo? Así por hilar de lo que estamos hablando. O sea, ¿tú lo creías?
ellos se lo querían, o era una manera de intelectualizar una represión a un enemigo político. Yo creo que sí. ¿Sí? Yo, por lo que he podido investigar, que tampoco he realizado una investigación muy desarrollada sobre su figura, pero sí que conozco el fenómeno, conozco su obra y sí que considero que él como autor lo que escribía no lo hacía simplemente por una actitud propagandística. Yo creo que él sí que tenía un convencimiento de que su teoría de alguna manera enlazaba con una realidad que él trataba de analizar y de entender. A ver, es que yo ya lo conocía, este tema, había visto bastantes cosas, pero sí que tenía una idea, para que veas, bueno, la percepción también cambia un poco. Yo tenía esa idea de que, bueno, era un poco de justificar la represión, es decir, porque, y si luego ahora no lees algunos pasajes más, es que hay cosas que, claro, leídas ahora y parecen absurdas. Sí, sí. ¿Verdad? Claro, tú lo lees ahora y dices, pero ¿cómo van a querer ser esto? Esto se lo inventan para justificar sus... Pero luego, claro, luego viendo pues, toda la obra que él tiene, Eugenesia de la Hispanidad, ¿no? Que es el que estaba Ese es el que estamos citando. pero luego tiene mucho política racial del nuevo Estado, higienización psíquica de las grandes urbes, niños y jóvenes anormales, o sea, locos egregios, valor curativo de la piroterapia en las esquizofrenias, o sea, bueno, que todo está un poco... a mí me sorprende que él creía eso, la verdad. No, yo, a ver, tampoco soy historiador de la psiquiatría, no soy historiador Claro, médico bueno. ni nada de eso, pero por lo que yo he podido analizar, sí que a nivel científico-cultural era una línea que estaba muy en boga y sobre todo eso sí, él llevó a cabo parte de sus estudios en Alemania, estuvo allí. En Alemania es que era lo que predominaba. Es que en Alemania no hay que olvidar que después eso desembocó en una serie de justificaciones que es que la gente no solo es que se lo vendiesen, sino que había la gente se lo creía. Es que yo veo más normal, entre comillas, vamos a entendernos, veo más normal el odio a los judíos, ¿no? O ciertos discursos racistas que estigmatizan a una... Pero bueno, sigue siendo como algo material en el sentido de los judíos existen, pues sí, claro, pueden manipular la percepción de la población hacia ellos, pero claro, pensar que una ideología puede ser una enfermedad mental, o que es que es increíble. Por el uso luego que se le ha hecho, en el sentido de que como luego no podían tener hijos, se les quitaban los hijos, se les daban otras familias. Como hay tantos intereses ahí, dices, joder, ¿hasta qué punto te crees esto y hasta qué punto lo estás utilizando para reprimir a tu enemigo, para quitarlas de los hijos, para dárselo a familia de buena familia? Claro, de familias que según él, porque yo por lo que he podido investigar un poco, él idealiza mucho los autores del siglo de oro. Considera que esa época de España, a nivel sobre todo cultural y a todos los niveles, podríamos entrar en un debate, pero que él la idealiza mucho. Dice que después del siglo de oro todo va cuesta abajo, que una vez llegan aquí los Borbones, empiezan a llegar influencias que sí francesas, no sé dónde y tal, que eso ya empieza a pervertir un poco el sentido de la hispanidad, de la raza, y que a partir de ahí empieza a no haber la influencia hegemónica de la hispanidad, empieza a desvirtuarse. Hasta ese momento los valores hispánicos habían servido para articular un mensaje y a partir de ahí, del siglo XVIII, ese mensaje empieza a perder potencialidad. Y de hecho él reivindica mucho a la escuela de Salamanca, al padre Matoria y tal. Y a partir de ahí, de hecho él dice, no hay un liberal español que haya enriquecido la literatura del liberalismo con una idea cuyo valor reconozcan los extranjeros. Ni un socialista, la del socialismo, ni un anarquista, la del anarquismo, ni un revolucionario, la de la revolución. A partir de ahí, España no ha aportado nada. Por un lado está el régimen franquista hablando de la leyenda negra española, pero en este caso este señor no cree que a lo mejor puede ser por esa visión que el resto del mundo tenía de España y bueno. Claro, la leyenda negra es para lo que a ellos le interesa, no para... Ahí está. Pensaba la decadencia, ¿no? Después del siglo de oro
y demás, ¿tú crees que lo de los Borbones, ¿vale? ¿Tú crees que eso pudo ser la derecha o la gente conservadora o incluso fascista de esa época? ¿Eso también contribuye a que se acabe con la monarquía o que no contemplen? Lo considero una decadencia en el sentido de eso, de que hasta ese momento, a nivel cultural, España, desde aquí, se habían transmitido una serie de valores que estaban ligadas a eso, al elemento cultural de, por ejemplo, ¿ves? Lo dice aquí. Lo que nos hace falta es desarrollar, adaptar y aplicar los principios morales de nuestros teólogos, juristas, a la mudanza de los tiempos. El ímpetu sagrado que se han de nutrir los pueblos que ya tienen valor universal es su corriente histórica. La corriente histórica nos hacía tener la cruz al mundo entero. Ese valor cristiano en el sentido de propagador de una serie de valores, que al fin y al cabo es lo que él propone como hispanidad, porque él, el concepto, él mismo lo reconoce, que hablar de una pureza genética con todos los cruces genéticos que ha habido en la península ibérica, él mismo lo reconoce, que es muy difícil. Evidentemente, él no habla de presencia musulmana y tal, eso no, pero sí que Claro. habla de el elemento latino, los romanos, los visigodos, incluso dice que algunos nórdicos. Bueno, como él defendía, ¿no? Eugenesia positiva. Es decir, Sí, hay correcto, eugenesias correcto. negativas, pero también ven ahí eugenesias positivas. Y luego, bueno, yo que sé, que gracias a los contactos personales que mantenía tanto con Franco y su mujer era amiga de Carmen Polo, es decir, que el hombre también, a ver, tenía contactos, es decir, que no es solo, que a lo mejor también influyó en que su mujer era amiga de Carmen Polo, también De Carmen Polo. biopsiquismo del fanatismo marxista. Es decir, que no le entraba en la cabeza de que alguien pudiera pensar así. Eso tenía que estar enfermo. Es que me Sí, fascina. Es que a mí, en gran yo, parte sí. yo te propuse el título que llamara el programa así, Gen Rojo, porque yo ya sabía de este tema y es que a mí me fascinaba en el sentido de que es que no me entraba en la cabeza. Es decir, y cuanto más leo, más digo, pero hostia, este tío está loquísimo, macho. O sea, no lo entiendo, ¿sabes? No lo entiendo. O sea, entiendo como método de represión o que sí, algunas cosas que, como otros políticos no tan antiguos, es que ahora leeré algún pasaje, también defendían posturas similares a eso, pero claro, a rojos, por ejemplo, a quienes rojos así en general, porque claro, no sé si Vallejo Nájera a los anarquistas lo que se llama rojos, parece Yo ser creo que sí, por lo que me ha tanto. parecido, no pongo la mano en el fuego, pero creo que sí que los mete todos en el mismo saco. Un saludo a los anarquistas que nos escuchan. Nada, que me sorprendió, le dije lo del gen rojo a Edu, me dijo que le molaba, pero yo pensaba, como yo siempre le doy vuelta a las cosas. Y bueno, luego tendremos otras propuestas, no, tal, pero nada, al final se ha quedado y yo creo que es un buen nombre. No sé, a veces tampoco hace Sí, falta darle 27 vueltas, tampoco he estado así mirando un poco y creo que no hay muchas cosas en ese sentido y si hay, pues bueno, no te igual. y además yo es que es lo que creo que te comenté, que me parece un concepto que es muy potente porque eso representa una reapropiación en cierto sentido, pero en plan positivo. O sea, nosotros, por si Ah, alguien no, se ha vale, vale. perdido Claro, aquí, claro. no creemos que haya un gen rojo, no creemos que haya un gen que te predestine biológicamente a ser imbécil social y marxista. Además, es que eso, bueno, se hace ese planteamiento porque no ha tenido mucha continuidad en No España. Además, porque... también me gustó ese título porque es algo que es netamente español, no es Sí, un señor de Albania que, ¿sabes? Ese no es una cosa de historia de nuestro país, de qué ha pasado, y que no se conoce mucho, la verdad es que no se conoce mucho. Y estos postulados también... Sí, así sí, no sí. se han desarrollado prácticamente, pero sí, muy matizadamente, sí que sigue habiendo un poco de, bueno, Sí, el prejuicio es una imagen que sí que no a nivel académico, ah, no, porque eso ah, también es lo que te quería comentar yo. Vallejo Nájera era amigo de. ya. Entonces, el régimen, si tuvo una característica, es que fue mutando mucho. Entonces, a partir de cierto momento, no era estético tener
a psiquiatras, a profesionales científicos que estuviesen publicando cosas y por eso ahora está descatalogado. Porque a partir del 45-46, científicos estadounidenses, franceses, ingleses, hubiesen leído eso y hubiesen dicho, ¿por qué no invadís este país? Si sigue siendo lo mismo. Entonces, tuvieron que coger distancia y por eso después hay fotos de ese señor con presidentes de otros países dándose abrazos muy fuertes porque venía muy bien que hubiese un señor que fuese abiertamente anticomunista, pero que no fuese abiertamente nazi ni Claro, fascista. O porque sea, que su, podía ser muy autoritario, que podía ser muy tal, pero que no fuese abiertamente lo que había sido Alemania e Italia. obsesionado por lo que él llamaba esta labor tan trascendente de higienización de nuestra raza. ¿No? Recordar bueno, obsesión, entre comillas, porque claro, ellos no podían enfocar el término de raza como lo hacían, por ejemplo, los nazis. Entonces No. tienen que ser más imaginativos. Por ejemplo, su colaboración activa con el régimen franquista y su cercanía a las teorías defendidas por sus contemporáneos al servicio de la Alemania nazi han provocado que gran parte de su obra haya quedado sumida en el olvido, lo que tú comentabas. Bueno, sí, pero se le sigue reivindicando y sigue siendo... Lo dice él. Desde nuestro punto de vista, nos interesan más los valores espirituales de la raza que nos permitieron civilizar tierras inmensas e influir intelectualmente sobre el mundo. De aquí que nuestro concepto de la raza se confunda casi con el de la hispanidad. Cuando el franquismo habla de raza, realmente es que no está hablando de raza, de una identificación cultural, básicamente. Claro, es que cuando quieren justificar la raza española, el día de la raza, ni biológica, se está refiriendo a lo cultural, a la influencia cultural de España en el mundo, básicamente. Pero precisamente porque el enfoque científico depende mucho del contexto, por mucho que a muchos científicos se consideren que están en una burbuja, que a ellos el medio social no les toca y que están por encima del medio social. El medio social implica al mundo científico y influye en las perspectivas, influye en los objetos de estudio, influye muchísimo, influye mucho. Y estábamos en un momento en el cual el darwinismo social estaba muy en boga, que era básicamente eso, justificar que la aplicación de las teorías darwinistas al mundo social. Los poderosos eran poderosos porque estaban más cualificados para estar en su posición Claro, de poder. claro. Y eso, Básicamente. de hecho... Entonces, y eso era una teoría científica. Y eso era una teoría científico-social. Pero Ampliamente científica, aceptada. Era consensuada. pero y también mezclado un poco con algunas cosas metafísicas, la maldad intrínseca de no sé qué, pero o es un trastorno mental, una enfermedad, o es una maldad, o es un... O sea que yo veo bastantes cosas que no tienen ni puto sentido, macho. Es decir, intentaba probar que el adversario era un infrahombre malvado y a partir de ahí, claro, todo podría estar permitido contra él. Porque yo eso lo he comentado desde un punto de vista Sí, científico. sí. La comunidad científica es una cosa, pero después la capacidad que tiene el mundo de la ciencia, para transmitir sus mensajes a la población, eso es otra cosa. Eso es una cosa que, por mucho que el régimen no pudiese permitir que científicos considerados como tal escribiesen artículos, el Gen Rojo, que eso fuese una línea de investigación que siguiese abierta, pero sí que podían adoctrinar, sí que podían esos mensajes permear en la población. Y a través pues, de la educación, de la propaganda, cuando tú tienes el aparato del Estado a tu entera disposición, pues puedes plantear una serie de cosas que impactan en el medio social muchísimo. Tanto es así que vamos a viajar un poco en el tiempo. Un político español escribía en 1983 en el Faro de Vigo. Muchas pistas te estás dando. Bueno, era diputado de Alianza Popular en el Parlamento de Galicia y entonces dice, no voy a leer el texto entero, voy a ir leyendo algún pasaje pequeñito y alguna cosa y bueno. Ya en épocas remotas,
Existen en este sentido textos del siglo VI antes de Jesucristo. Se afirmaba como verdad indiscutible que la estirpe determina al hombre, tanto en lo físico como en lo psíquico. Y estos conocimientos que el hombre tenía intuitivamente era un hecho objetivo, que los hijos de buena estirpe superaban a los demás. Y han sido confirmados más adelante por la ciencia, desde la propia fecundación. Es decir, esto es básicamente lo que decía Vallejo Nájera, pero de una manera más moderna, pero ya no tan loco como lo que decía Vallejo Nájera. Claro. Entonces, bueno, se va modulando con el tiempo. Uno de los tópicos más en boga en el momento actual en que el modelo socialista ha sido votado mayoritariamente en nuestra patria es el que predica la igualdad humana. En nombre de la igualdad humana se aprueban cualesquiera nomás y sobre las más diversas materias, incompatibilidades, fijación de horarios rígidos, impuestos cada vez mayores y más progresivos, igualdad de retribuciones, vamos. En ellas no se atiende a criterios de eficacia, responsabilidad, capacidad, conocimientos, méritos, iniciativa o habilidad. Solo importa la igualdad. La igualdad humana es el salvoconducto que todo lo permite hacer. Es el fin al que se subordinan todos los medios. Ya estamos con lo del fin justifica los medios, que esto... Sí, que además está muy mal entendido. Vale, voy a leer algún trocito más, ya ahora digo quién es. Si alguien no lo sabe, creo que está claro, pero bueno. A lo mejor a la gente le sorprende, porque tampoco es tan conocido esto. Hombre, muy conocido no es, pero Habla de la se han dado. fecundación, el espermatozoide masculino, el óvulo femenino. Así que todo esto hablando de por qué hay familia de buena estirpe y gente de mierda. La imposición de esa igualdad relajaría a cotas mínimas al privar a los más habituales, a los más capaces, a los más emprendedores de esta iniciativa más provechosa para todos que la igualdad en la miseria. Eso ya es más Sí, como cultura justificación neoliberal de Sí. que el comunismo y la igualdad solo igualan por debajo, Claro. igualan siempre Estos son hacia... términos y frases hechas y que es lo que se cimenta toda la imaginería y todos los clichés y todas las... también no solo obras, pero obviamente no vamos a hacer capítulos para eso, pero sí que lo podemos ir comentando conforme si va veniendo a cuento, como el fin justifica los medios, igualdad por la miseria, eso ya lo iremos comentando las cosas que salgan. Igualdad en la miseria, que es la única igualdad que hasta la fecha de hoy han logrado imponer. Estamos hablando de un artículo que escribió el político español Mariano Rajoy. ¡Bien! ¡Viva el vino! Y bueno, pues esto es lo que pensaba Rajoy en el 83. No sé qué edad tenía él en el 83. En el 83 tendría... No podemos comprobarlo. En el 83 tenía 28 años. Pues mira, era casi el pequeño Nicolás de entonces. Llegamos de Vallejo Nájera en el 37-38, ¿no? A Mariano Rajoy, que ahí básicamente lo que él está justificando son las clases sociales. Es lo que quieren justificar y por eso necesitan criminalizar cualquier movimiento que cuestione que haya clases sociales. Tampoco el marxismo solo, sino el anarquismo y el liberalismo en algunas ocasiones también, que es liberaloide. De hecho, eso no hay que perderlo de vista, que el fascismo, a nivel de justificación, de concepción social, es anticapitalista, aunque después se apoyen los grandes capitales. Pero ellos a nivel social se construyen, de hecho, su legitimidad como luchan contra el liberalismo. Claro, mira, me ha dado pie para hacer una cosa, como estamos medio terminando, yo creo. Quiero aquí meter, aunque sea muy torticeramente, lo siento, una sección hablando de fascismo, ¿vale? Porque la gente tiene un cacao mental. Ahora que si nos lo quiere decir nuestro graduado en historia de cabecera, Eduardo, lo que es el fascismo para dummies, pero y también te lo enseño y me dices qué te parece, ¿vale? La cabecera de mi sección, ¿vale? Que se va a llamar Cirano enfurecido. Lanzo con gracia el sombrero, abandono en el suelo mi capa de mosquetero
y mi espada saco al vuelo. Está gracioso el señor ruso. Pues sí, El señor muy ruso. en la sección de Cyrano Enfurecido voy a contar pequeñas anécdotas de peleillas mías en internet, que ya sé que no está muy bien. Vamos a ver. En un grupo de Facebook, sí, sigo usando Facebook, que se Es llama de esa gente. Miguel Hernández de la República y tal. Teresa dice, Orihuela era un pueblecito donde todos se conocían. Miguel Hernández era un ser angelical, maltratadísimo por su padre, que era fascista. Huyó a Madrid para poder desarrollarse como persona y como poeta. Tratar con fascistas en su época era lo más habitual del mundo. No quedaban más cojones. Era lo que abundaba, lo dice ella. Sige era su amigo. Los amigos no tienen por qué opinar igual que uno. Para empezar, de Orihuela soy yo, no esa señora. No lo sabe, es decir, que yo soy de Orihuela y tal, pero bueno, que eso es que me hace gracia porque ahora vamos a ver aquí una cosa. Yo le contesto. El padre de Miguel no era fascista. Era un hombre del campo, sin muchas ideas políticas, tirando a conservador. Todo no es fascismo. Y Miguel no era... Ah, porque también habla de... por ahí tiene otro que dice que era un ser angelical, Miguel Hernández. Y es como, ¿qué? Que decía, Sí. la guerra civil española fascista es todo aquel criminal que apaleaba, explotaba y prohibía estudiar a sus hijos porque su padre sería campesino, pero con dinero, que arrancaban a sus esclavos. Bueno. Es decir, sus hijos. Miguel sí era un ser angelical, ella como lo que lo reafirma, sin una sola mácula. Madre mía, Era es comunista. más que la Virgen. Es más Aquí que la dice, Virgen, casi. aquí sí que dice, era comunista, que es decir, ha dicho una verdad. Es decir, luchaba por el bien común, que eso es el comunismo. Bueno, vale, tampoco es eso el comunismo, pero bueno. Tampoco, Vale, pero así, como para explicárselo a un perro, está bien. Y le digo, Miguel no era un ser angelical. En realidad tenía bastante carácter, cosa que le hizo tener algunos encontronazos, como los que tuvo con Lorca y demás, con gente intelectuales de su época, que ya otro día podemos hablar de Miguel Hernández y de por qué y no sé qué, ¿no? Que también tenía muchas virtudes, pero bueno, que tenía carácter, eso es innegable. Es que, a nada que sepas de Miguel Hernández, eso lo sabes, pero bueno, eso casi me ha sorprendido más lo de carácter angelical, pero bueno, se puede entender por la mitificación, por el victimismo y demás. Pero tío, ¿por qué el padre de Miguel Hernández es fascista? es un término que se ha, hablando mal y pronto, prostituido mucho. Se ha empleado de una manera que ha perdido gran parte de su valor explicativo, porque sí, evidentemente es una cosa que es un fenómeno que marcó mucho la historia europea y mundial en un momento muy determinado y que para explicar lo que era ese movimiento social, político, cultural, era explicativo, pero ha llegado un punto en el que, como tú dices, todo es fascismo. Aquí uno explicándome qué es Orihuela y cómo es, y como, vale, bien. Bueno, les digo que es un error, llamar a todo fascista, que el fascismo es un sistema de dominación autoritario, de clase, en fin. Y entonces ya ahí ella empieza. No sé qué entiende cada cual por fascismo. Yo lo llamo a los maltratadores que pegaban a sus hijos. Yo llamo fascistas a los mismitos que Miguel Hernández se lo llamaba. Y además soy libérrima en libertad de expresión, ya que jamás falta la veracidad histórica. Y como creo que ya te he dado mucha cancha de la que te mereces, mátate solo porque a mí no me dice ni Dios lo que tengo que pensar ni que decir. Adiós. Por cierto, soy filóloga, domino el lenguaje desde su raíz, no me explique lo que es el fascismo porque yo lo sé muy bien, joder, porque soy... que soy filóloga, gilipollas. Y Vale. pues muy bien, señora, pues bien. Es que me parece, a ver, yo sin haber entrado en esa disputa dialéctica por internet, yo creo que, a ver, Teresa, con todos mis respetos,
hay que ser un poco humilde. Yo, como historiador, tratar de analizar un concepto histórico desde una base eminentemente filológica, tienes hecho un 10% a lo mejor. Es que, a Pero, ver, no sé si se refería a eso, a lo mejor se refería en plan, yo tengo estudios y tú eres un pringao ya, con el pelo eso largo. sería otro debate. Eso sería un debate Que que no lo tendría sé, mucha porque es tela que porque yo soy eso panadero. entraríamos en otro debate, que es esa gente que considera que por tener un título universitario en los estudios superiores ya es más que Ya. gente que no Bueno, los creo que tiene. se refería en el sentido de que sabía exactamente la raíz de dónde venía Ya, fascista. Supongo que se refería a que sabía de dónde viene del fascio ya, y bueno, bueno. él ya Pero es sabe que todo eso. los conceptos evolucionan, porque Ya, nosotros hemos convenido en extrapolar el concepto fascismo, que es un fenómeno eminentemente italiano, a otros fenómenos que también son, porque aquí en España se puede hablar de fascismo español, hay casos, sí. ¿sí? Y ahí podríamos entrar en debate de qué es el fascismo español. Así, por ejemplo, Hay casos de... sí, para Sí, ligarlo un Sergio. poco con nuestro tema, ¿no? Por ejemplo, Vallejo Nájera, ¿sería fascista? Yo considero que sí. Vale. Es que Yo luego, sabes considero que sí. que están ahí, yo sí, eso sí que lo considero debate. Fascistas son, se le podría decir solo falangista o todo el movimiento nacional y el franquismo era fascista o no era fascismo Mm, sino nacionalcatolicismo, pero bueno, Claro, yo ese creo que ese es el tema, debate es un claro. debate que se lleva teniendo en la historiografía desde hace 30 años o 40 años y todavía no se ha podido llegar a una conclusión. Hay muchas posturas diferentes. Yo, mi postura personal, yo creo que al franquismo como entero, en bloque, no se le puede considerar un fascismo al uso. ¿Tenía componentes fascistas? Sí. ¿Había sectores fascistas dentro de lo que se pergeñó el golpe de Estado y tal? Sí. Pero el franquismo es que era un movimiento personalista, porque Franco no tenía una... Era, en eso sí que se Sí, que puede no decir tenía un que a corpus nivel estructural político. sí que era fascista, que se definía en contra de. Se definía más en contra de lo que no era que más de lo que sí que era. Elementos que sí que tenía, pues la identidad nacional católica, cogía elementos de muy diferentes, porque cogió elementos del corporativismo, cogió elementos autoritarios previos que ya estaban en Primo de Rivera, A ver, es cogió que cosas que no eran propiamente fascistas. yo, tal como yo lo veo, es una adaptación a las posibilidades de esa España de esa época. Sí. Lo que en Alemania el paganismo puede funcionar, pues en España no funciona. Y eso lo tendrás Ah, que vehiculizar bueno, a través de, pues eso, de la tradición religiosa de ese país. Entonces, yo creo que el fascismo y cada época pues se tiene que adaptar y trabajan con las herramientas que tienen para desarrollarse. por eso te digo que en ese sentido sí que tiene ciertas características fascistas, que es ser voluble al terreno de juego en el que tal, porque lo que mencionaba yo anteriormente de que el fascismo y el nazismo se exponen, sobre todo el nazismo, como abiertamente anticapitalistas a nivel de, no, nosotros, su fraseología era anticapitalista. Lo que pasa es que después, a la hora de la toma del poder y a la hora de ejercer el poder, se apoyan en los grandes capitales. Y es el salvavidas del capitalismo y de la clase media. El liberalismo o la democracia liberal y los países capitalistas liberales siempre les interesa, o después de, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo también después de la caída de la URSS, lo que les interesa es confrontar como los dos monstruos, ¿sabes? Como Sí. los nazis y los comunistas, los dos extremos que se tocan. En parte eso, sí que es verdad que después de la caída del muro ha sido un fenómeno que esa equiparación se ha dado más a nivel de eso, de tal. Pero previamente ya se había dado. Cuando Sí, Juan Linz, sí. que es un politólogo y tal, él diferencia entre autoritarismo y totalitarismo. Entonces, autoritario es Franco, totalitarios son Hitler y Ya, ya, Stalin. ya. Los equipara. O Sí, que no sea, es un régimen. estados totalitarios son la URSS y la Alemania nazi. Aún así, ¿quién lo financia? Financian los países Lo- capitalistas, porque una dominación, cuando
cuando ven que puede haber una posible revolución o se le puede ir de madre, pues los grandes capitales Claro. financian a estos tipos de grupos, como se puede ver también en Amanecer Dorado en Grecia, donde hace unos años estaban que lo petaban porque tenían gran financiamiento y de todo, pero cuando ya no les hace falta, pues los quitan de ahí porque ya no les hace falta. Y de Pues eso es una sacan dominación. rédito después. Claro. O sea, es una inversión que hacen ellos. Y además que más, claro, exactamente, y además me hace gracia el sentido de que cuando cayó el muro, ¿hacia dónde? Pero la gente, que también se podría pensar. Y cuando cayó la Alemania nazi, ¿para dónde fueron los nazis? ¿Bloque socialista o para el capitalista? Esto no era una crítica a una señora de internet ni nada, simplemente era hablar simplemente de cómo la gente, personas de derechas, no es fascista, señores, dejen de decir eso. No. Es algo que juega, en el caso de España, que juega en contra de la gente que emplea eso, porque ya les está otorgando significantes que ya no puede recuperar. Una reivindicación republicana ya es... La derecha queda fuera de ahí. Entonces, la derecha siempre va a monopolizar la monarquía, tal, no sé qué, somos más patriotas que nadie. Son significantes que ya directamente tú no puedes reclamar de ninguna manera. Claro, que eso O sea, también... no puedes hacer que sean herramientas de consenso. En el programa traeré un espadachinaje, algún enfrentamiento de capa y espada virtual, algún espadachinaje verbal ideológico. Ágil como celador, como escaramuz ligero. Os prevengo, mirmidón, que al finalizar os quiero. Te quería decir si tú ves que ese tipo de discurso del gen rojo, igual que ha evolucionado con Rajoy en los 80, ¿cómo ha podido evolucionar? O sea, ¿cómo se manifiesta hoy en día? A ver, cómo funcionan gran parte de las construcciones ideológicas identitarias, que es en base a estereotipos. Lo que pasa es que, claro, ahora el contexto ha cambiado. Las buenas familias. O sea, a mí, mira, la gente que dice la gente de bien. Cada vez que alguien que dice la gente de bien, digo, ¿quién? ¿De bien comer? No, de la gente de bien, de española, claro, de familia, ¿qué es que eso? apoya Es los valores que Vallejo Nájera diría que son aristocráticos, que es un poco... O la gente que dice españoles... Parafraseando a Nietzsche también. Los buenos españoles, los españoles de bien. Claro. Hay gente que lo dice hoy y es como, bueno, básicamente nos está diciendo eso. No nos lo está diciendo como él, pero nos está diciendo eso. Sí, no, y estoy totalmente de acuerdo de que el paralelismo es muy claro, que hay una infra-España y hay una España que de claro, miseria, claro, de tal, de la es España, tanto miseria material como intelectual. Claro, y otra que es la buena. Claro, está la España titular, digamos que es la buena. Exactamente. A veces cuando, si por lo que sea pasa algo, uno se lesiona y tal, pues sale uno que es como de España, porque no es de España, que es del anti-España, o es que ya va hijo del partido. Es que, joder, salió una vez uno del banquillo de España, tocó la pelota y perdimos el partido por su puta culpa, hijo de puta. O sea, es que es increíble, pero bueno, eso le faltó ahí a Vallejo Nájera, en plan, joder, a ver si esto va a ser una ciencia, pero no soy el científico, no soy de la rama de la ciencia correcta para analizar este fenómeno del marxismo en España, joder. Creo que ha quedado un programa bastante interesante, podremos haber podido desbarrar más o menos en según qué apartados. Yo creo que ha quedado bastante guay. Si la gente ha escuchado el programa entero, quien haya llegado al final, le pediría que nos apoyara, que nos comentara, nos compartiera y todas esas cosas, porque nos ayudarían a llegar. Os recomendara temas que le interesan en concreto y lo haremos, porque yo, ya para finalizar, terminaremos los programas con una recomendación musical. Una canción de un grupo de skinheads. Es un buen cierre por lo que hemos hablado, porque ese discurso, y encima que es una generalización, como ya hemos comentado. División 250. Rojos, no, gracias.
que me lo imagino. ¿Quiere un poco de rojos? No. Después de masajes, dictaduras y muertes, volvéis contando las mentiras de siempre. España en Italia, Rusia, Berlín, vuestra lista de crimen no tiene fin. Putas, yonkis e inmigrantes son vuestros mejores votantes. Hablan de defender los derechos humanos con el aborto, lo estáis demostrando. Rojos, no gracias, vuestras rojas banderas no volverán. Rojos, no gracias, vuestras sucias mentiras llegan a su final. Rojos, no gracias, vuestras rojas banderas no volverán. Rojos, no gracias, vuestras sucias mentiras llegan a su final. Bueno, y con esto nos despedimos el primer programa de Gen Rojo Podcast, con esta maravillosa canción. Habláis del trabajo, defender al obrero y acabáis hundiendo al país entero. Vuestros grupos terroristas solo lograrán matarnos de risa. Rojos, no gracias, vuestras rojas banderas no volverán. Vamos, todos juntos ahora. No gracias, vuestras sucias mentiras llegan a su Vamos, Edu. ¡Rojos! banderas no volverán. Rojos, no gracias, vuestras sucias mentiras llegan